¿Cómo cambio? Un cambio, a lo mejor ya te creció. Yo me he pasado otra vez después de Juan. Es que me da pena, ¿verdad? Tú sácalo, no te preocupes, aquí no hay más. Es que creo que me hice del baño, ¿verdad? Amanecí mojado. Ay, hijo. Juan, no amaneciste mojado. De hecho, te hiciste del baño. ¡Es que cochino! ¡No te necesito! Mira, esto es muy lógico. Lo que tú experimentaste no fue que te hayas hecho del baño. Lo que a ti te pasó fue lo siguiente. Tú como hombre estás experimentando unos cambios y te los voy a explicar de una manera más sencilla. Mira, te voy a enseñar algo que es como tu cuerpo. ¿Ya lo viste? ¿Qué lo hizo, maestra? Oh, claro, te tardé mucho. Y es para que ustedes aprendan bien. ¿Así de mi cuerpo, maestra? No, porque ahorita estás de niño. Pero bueno, regresemos a lo que me habías preguntado, Juan. De hecho, mira, ve, en esta parte donde tú estás viendo estos genitales, lo que tú tienes son varias partes de tu cuerpo. Tú puedes ver que aquí están tus glándulas pulvoventrales, aquí tienes tus conductos seminales, y en estas partes azulitas están tus testículos. Entonces, cuando tú despiertas, lo que apenas te pasó, ¿cuántos años tienes, Juan? 13. 13, muy bien. De hecho, a los 13 años tú empiezas a experimentar esa sensación y es porque tienes tus primeras eyaculaciones. No precisamente va a ser cosas. Mira, son los espermatozoides que salen de tus conductos seminales y los cuales pueden hacer que tú tengas un nuevo ser, o sea, un bebé. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un aparato reproductor y como ya te expliqué, Juan, lo que a ti te pasó fue tu primera eyaculación, pero no te preocupes, esto le pasa a todos los niños y todas las edades. ¿Otra pregunta? ¿Y las mujeres qué experimentan? Mira, te voy a mostrar muy rápido. Ustedes tienen algo muy diferente de los niños. Nosotras nos desarrollamos de una manera más rápida. Mira, aquí como estás viendo son los senos. Estos se van a desarrollar por Bueno, fórmate bien, Juan. Bueno, aquí tienes los senos, los cuales se desarrollan porque ya estás en edad de reproducción, aunque psicológicamente no estás adecuado, pero tu físico ya está en edad. Y también vas a experimentar el ensanchamiento de cadera, que aquí ya falta una chiquita, ¿eh? Bueno, cuando ¿por qué no me has crecido? No te preocupes, de hecho no es para que te aceleres. ¿Cuántos años tienes, Marisol? Tengo 12. Por eso. De hecho no puedes especificar en un rango de edad a un adolescente. Esto va a cambiar dependiendo de tus genes o de las maneras en que tus papás hayan vivido, en su cuestión socioeconómica, y hay muchas cosas que pueden influir para que tú no te desarrolles. Entonces tú puedes experimentar estos cambios desde los 11 años hasta los 12. Hay personas que tardan un poquito más dependiendo de diversos factores, de tu clima, tu alimentación. Y entonces lo que tú vas a experimentar va a ser tu primera menarquía, que es tu primera menstruación. Pero no debes de espantarte, ya sabes que es algo muy natural, en lo cual vas a tener que tener mucho cuidado y mucha higiene. ¿Por qué estás muy chaparro? Ay, muy chaparro, ¿no? ¿Cómo crees? De hecho, un niño no se empieza a desarrollar desde tus 13 años que tienes ahorita. Tú te empiezas a desarrollar a partir de tus 14 y terminas más o menos como a los 16 o a los 18 años. Pero sí es chaparro, maestra, no preguntamos nada más. ¿Qué es? Sí, no, chaparro. Porque esto se debe a que tú, como mujer, tú tienes un rango de experimentar tus cambios desde una temprana edad. Es decir, desde que tú ya tienes 12 a los 14 aproximadamente, en las mujeres, tú vas a poder experimentar los cambios. Y en los niños los empiezan a experimentar de los 14 a los 18 años. Entonces, tu compañero todavía no se desarrolla. Y esto es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces no debe existir ninguna discriminación cuando alguien quiera jugar con ustedes, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Y por qué está gordo? ¿Por qué está gordo? Ay, no. ¿Qué come? ¿Qué es lo que quieres en el día? Juan. Unas hamburguesas y fritas y quesos y sabritas. Uy, no. ¿No sabías que tú debes de tener una dieta balanceada? Entonces, si tú no tienes balanceada tu alimentación, entonces sí parece
pareció nerviosa. Su compañera, si no recibe atención, podría llegar a morir porque